o sea, nematelmitos, van a ir al pulmón y ocasionar alguna afectación. Son cosas no tan raras, pero tampoco muy frecuentes. ¿De acuerdo? Entonces, las parasitosis pueden ser producidas por protozoarios o por metazoarios, ¿verdad? ¿Sí? Los protozoarios son estos seres unicelulares que viven libres. Algunos son parásitos. De estos seres parásitos, algunos pueden infectar el pulmón por diseminación, siendo una situación anómala dentro del mecanismo de infestación de estos parásitos. ¿Ya? Dentro de esto, acordarnos nosotros de la ameba, ¿no? La entoameba histolítica. Esta puede en algún momento producir lesiones en el pulmón. Es la única ameba patógena, sabemos, la histolítica, patógeno intestinal fundamentalmente, pero en algunos momentos puede el diseminarse e ir a otras, por ejemplo, abscesos hepáticos o también complicaciones pulmonares. Es lo que se denomina formas extraintestinales de la amebiasis. Es cosmopolita, está en todo el mundo, pero evidente más en los países o en los continentes donde hay peores condiciones de salud, especialmente en lo que se refiere al agua potable. ¿Sí? Se calcula que un 50% de la población puede estar infectada en estas zonas, con más de 500 millones de infecciones y hasta 100.000 muertes por año por este parásito. Evidentemente ahora es menos la infestación y menos la mortalidad en los países que disponen de agua potable. No todos los países tienen esto. Tiene un periodo de incubación de 7 días. La mayoría de veces las parasitosis son asintomáticas. ¿Ya? Y hay que considerar a los grupos de riesgo aquellos que viven en zonas endémicas de la parasitosis. Hay manifestaciones respiratorias, nos referimos a ellas, es decir, las intestinales conocemos, la disentería mediana, etc. Pero a veces el pulmón puede ser comprometido por diseminación directa, desde abscesos hepáticos o por diseminación hematógena. Y allí se puede formar un absceso pulmonar ameliano o un derrame pleural ameliano por ruptura de un absceso hepático. Hay dolor pleural, como toda patología pleural, tos no productiva en el inicio y luego productiva con un material achocolatado, que es típico del absceso abeliano. Entonces se complica con empiema y con fístulas hepatobronquiales. Es decir, imagínense, va desde el absceso hepático a la pleura y luego al pulmón, haciendo un absceso y de ahí hace una fístula. Y el paciente puede tener tos con expectoración purulenta que proviene de un absceso. El diagnóstico diferencial tendría que hacerse, obviamente, con empiemas de Ortecho. ¿Sí? El diagnóstico se hace por la punción del absceso. ¿Sí? Que en este caso, más de 6 centímetros podemos hacerlo, más pequeñito es un poco complicado. Y observar los trofosoditos en el absceso y en el esputo. Observar a la ameba. Sin embargo, que esto no es tan frecuente, muchas veces es difícil. Pero existen pruebas serológicas y de anticuerpos que pueden determinar la presencia de la ameba. Entonces, desde inmunofluorescencia, hemoglutinación, con alta sensibilidad y especificidad, que si nosotros sospechamos, nos pueden ayudar a diagnosticar esta patología. El tratamiento evidentemente es con metronidazol, los derivados de imidazol, tal como tratamos de una forma severa de una amebiasis. En muchas ocasiones nosotros tenemos abscesos hepáticos, por ejemplo, en los que no se sabe si son bacterianos o también pueden ser amebianos. Y el tratamiento incluye, por ejemplo, antibióticos y también metronidazol. Es que vivimos en una zona donde sí vamos a encontrar con cierta frecuencia un absceso hepático mediano. Pero acuérdense que no toda expectoración
purulenta necesariamente viene de una infección por anaerobios, bacteriana. Hay que pensar también en amebas, siendo esto menos frecuente, pero cabe la posibilidad, por favor, de que ustedes piensen en esto y buscar entonces el parásito en el esputo. Cuando yo tengo un absceso amebiano probable, un absceso hepático, y después del absceso hepático tengo un empiema, la acumulación de pus en el espacio pleural, entonces yo puedo pensar que es una ameba que tiene la capacidad de destruir los tejidos y de diseminar. Entonces, acordarnos de esto, ¿no? Hay otro también, otro parásito, el Cristoporidium, ¿sí? Este es un protozoario intestinal también, es universal, pero evidentemente debemos pensar en diseminaciones sistémicas y también pulmonares en los casos de SIDA, de HIV. Como no hay inmunidad, ellos les da diarrea, ¿no es cierto? Crónicas, especialmente en los pacientes, repito, con VIH, y estas gastroenteritis son muy frecuentes en ellos, pero podría haber también migración hacia el pulmón y producir manifestaciones respiratorias inespecíficas, como ansias, disnea, entonces, en los inmunodeprimidos, pensar en Cristoporidium en el pulmón también es una situación interesante. La radiografía puede ser normal o pequeños infiltraditos que son muy inespecíficos. Pero si hacemos el microbiológico y encontrar los quistes en el esputo, nos tendremos. Tratamiento habitual es con nitazoxanida en esas cosas. Este es un material de esputo con estas formas que corresponden al funcionamiento. Otro parásito frecuente en el mundo es el Toxoplasma gondii. Se considera como la infección protozoaria más frecuente en el ser humano. En general, en el mundo es lo más frecuente. ¿Sí? Es universal y nos infectamos por consumir carne cruda de animales infectados. Si ingiere los huevos, nos da una infección congénita, la toxoplasmosis congénita, que es grave, también puede diseminarse por donaciones de sangre contaminada. La primera infección suele ser asintomático, pero lo característico es que esto nos dé una linfadenopatía y mononucleosis sanguínea. Es una causa de linfadenopatía, la toxoplasmosis, acuérdense, con fiebre, exantema, puede haber afectación neurológica, con retinitis, y en los niños una afectación severa, digamos, en el cerebro. Pero, hablando del pulmón, podría migrar el toxoplasma a nivel del pulmón y producir manifestaciones pulmonares, especialmente en las inmunodeficiencias. Tos, disnea, fiebre, derrame pleural, neumotórax y neumonía necrotizante puede ser producida por toxoplasma. La radiografía, evidentemente la radiografía es inespecífica, tal como veríamos una neumonía, un derrame pleural. Las neumonías pueden ser bilaterales, pero acuérdense que la asociación de adenopatías es súper importante, porque el toxoplasma produce múltiples adenopatías, micronódulos del cerebro. Identificar los taquizoiditos en el lavado broncoalveolar puede ser el diagnóstico definitivo. Pero utilizar pruebas de reacción de cadena de polimerasa hacen que sea muy sencillo. Tratamiento es con pirimetamina y sulfanes. Este es el toxoplasma. Toxoplasma gondii, ¿no? Que se puede encontrar en el estado. Leishmaniasis. Fíjense que hay algunos parásitos que pueden ir al pulmón. La leishmaniasis, puede haber dos tipos de leishmaniasis. Visceral, ¿sí? Especialmente el infantum, que se encuentra en la cuenca mediterránea, en África, Asia, y en los inmunodeprimidos. Recuerden que nosotros no tenemos leishmaniasis visceral, pero esto es mucho menos frecuente en nosotros. Nosotros tenemos leishmaniasis cutánea. Son las famosas sarnas bravas que se encuentran en la zona de la costa, en el noroccidente, úlceras cutáneas que son difíciles de tratar. Pero hay una forma visceral en la que puede diseminarse, ¿no? A todo el cuerpo, vaso, hígado, médula ósea y producir manifestaciones respiratorias con neumonía o neumonitis. No es muy frecuente en nuestro medio porque no tenemos detalles. El diagnóstico es visualizar la leishmania
y utilizamos glucantina y anfotericina para tratar. Tenemos aquí en el interior las leishmanias, ¿no? Que están presentes. Pero repito, esta no es tan raro. La ameba es lo más raro en este momento. La malaria también puede tener manifestaciones respiratorias, como bronquitis, neumonitis, obstrucción bronquial, e incluso llegar al edema pulmonar. Todos conocemos que hay varias especies, especialmente el Plasmodium falciparum es el más severo, ¿sí? Y las regiones tropicales de América y África, y aquí tenemos América, son muy regiones donde existe gran posibilidad de tener malaria. Recuerden que la malaria en el Ecuador al menos era muy prevalente hace algunos años. Actualmente con el control sanitario ha disminuido. Recordar que la malaria probablemente es la enfermedad que más seres humanos ha cobrado en la historia de toda la humanidad. ¿Sí? Porque todos los seres humanos desde cuando salimos de las cavernas eran picados por algún animalito de estos, por un anófeles, y esto transmitía la malaria, y la mortalidad era muy baja. Acordamos que podríamos tener manifestaciones respiratorias por la malaria. Hay que visualizar el plasmodium en la sangre, a las pruebas del hematozoario que nos permite diagnosticar, y el tratamiento depende de la especie, ¿no? Si es viva, si es ovalex, vivax ovalex, o si es falciparum para darle la medicación. Normalmente se puede utilizar cloroquina, quinina, doxiciclina, etc. O el Fansidar, que también se utiliza para el falciparum. Aquí tenemos los plasmodium, ¿sí? Y estos evidentemente nos da el nombre. También los microsporidios, ¿no? Estos pueden ir hacia la parte de aparato respiratorio produciendo manifestaciones respiratorias inespecíficas, pero podrían producir, ¿sí? Son parásitos en animales, muy ocasionalmente parasita al hombre, pero podría producir lesiones o daño en el aparato respiratorio. Igualmente, la microbiología en las esporas y en las muestras respiratorias nos va a ayudar a esto. Tratamiento con albendazol, nitazoxanida son suficientes. Este cuadro es muy importante, porque ustedes pueden ver cuáles son los principales parásitos que pueden llevar a tener manifestaciones respiratorias o infecciones pulmonares. Entonces, no es tan importante en el mundo, pero recordar. La primera, habíamos dicho, la retrovirus política con abscesos pulmonares, el toxoplasma con neumonía, el toxoplasma subseminada, leishmania, ya vimos, ¿no? La visceral, aquí no hay que meterse. Plasmodium, sí, estrés respiratorio y especialmente por un falciparum, más que Cryptosporidium, enterocitosomia, etcétera, son mucho más raros. Normalmente todos estos son inmunodeprimidos, tal como la lengua. Afectan más a los inmunodeprimidos. Pero recordar que puede producir infecciones pulmonares y tenemos que hacer. Hemos visto entonces a los protozoarios de una manera rápida. Dice que es una revisión rápida, en realidad. Pero también tenemos gusanos, ¿sí? Que ocasionan lesión pulmonar, ¿sí? Entonces, estos son los elementos, que son parásitos ya no unicelulares, sino pluricelulares. Y podemos tener dos grupos, acuérdense de parasitología ustedes, que ya tuvieron, los platenitos y los nemateninos. Los nemateninos son los gusanos redondos, los gusanos planos, tremátodos y cestos. Dentro de los cestos tenemos las tenias, ¿sí? Estos normalmente infectan el pulmón por el paso de larvas al pulmón como parte del ciclo biológico. Dentro de este grupo están las ascaris, funcionarias, esponjosas, ¿sí? Entonces, los parásitos pueden producir lesión pulmonar por dos vías. Por parte, digamos, de su ciclo biológico, siendo parte de él, ¿sí? O porque tengan migraciones erráticas. No deberían pasar el pulmón, pero migraron erráticamente. Por ejemplo, toxocaracanes. Por ejemplo, paragónimus, vuestro hermano, no tienen nada que ver parte del ciclo biológico de estos de acá abajo para producir problema pulmonar. Sin embargo, por migraciones erráticas o localizaciones erráticas del parásito pueden producirnos enfermedad. En cambio, que las ascaris, ubicoides,
él va al pulmón como parte del ciclo biológico. ¿Sí? Las larvas migran al pulmón, los huevos entran en el intestino y luego van las larvas al pulmón y las larvas son rectificadas, son torcidas y luego rectificadas al interior del intestino para completar el ciclo biológico. Y ahí les podemos localizar. Fíjense, el Paragonimus westermani es uno de estos parásitos, ¿no es cierto? Es frecuente en Sudamérica, en la India, Pacífico, etcétera. Son hospederos naturales, los perros, los gatos, los cerdos, pero el Paragonimus westermani, parte del ciclo biológico, va al pulmón. Digamos, no parte, sino que invaden el pulmón anormalmente. ¿Sí? Regresando. El mecanismo de transmisión es que el ser humano se infecta al ingerir los cangrejos de agua. ¿Sí? Los cangrejos de agua que en nuestros medios se llaman pangoras. Ingerimos el cangrejo que contiene entonces los huevos, penetran a la sangre, los huevos desde el intestino, pueden llegar a los pulmones, maduran en los pulmones y ponen los huevos. Y de ahí estos huevos son deglutidos, salen al exterior y continúan el ciclo. ¿Sí? Este es el cangrejo de agua dulce o pangora, ¿no? Es un cangrejito muy pequeñito de 1, 2, 3 centímetros máximo, que es un cangrejo de agua dulce, que las comunidades lo ingieren sin cocinar mucho, y eso es una fuente de infección. En nuestro medio eso existía mucho más antes, habida cuenta de que el hábitat de este crustáceo no era muy afectado. Es muy probable que ahora, con la acción humana sobre el hábitat de este cangrejo, haya disminuido su población y por lo tanto no se lo ingiera tanto. Pero está registrado en varios lugares del mundo el hallazgo de pacientes con paragoniasis pulmonar que vienen del Ecuador o que iban allá al Ecuador, porque en España, qué sé yo, porque habían sido parasitados por eso. Actualmente encontramos mucho menos, pero es probable que tengamos. El cuadro clínico son manifestaciones pulmonares inespecíficas como tos crónica, expectoración pneumocólica, dolor tipopleural, diaforesis nocturna, etc. Todo esto, como ustedes pueden ver, me simula tuberculosis, cual es muy parecido clínicamente a la tuberculosis. Y siempre que tienes un paciente con estas características, hay que descartar tuberculosis. Puede haber neumotórax, puede haber abscesos pulmonares y también acompañarse de algunas manifestaciones extrapulmonares por diseminación, ¿no? Sistema nervioso, hígado, intestino podrían estar comprometerdos. El diagnóstico puede ser que en la radiografía haya infiltrados transitorios, ¿sí? O cavernas, o lo más frecuente, imágenes quísticas en el pulmón que son muy inespecíficas. Pero podemos tener nosotros leucocitosis con eosinofilia. Siempre que hay eosinofilia en nuestro medio, pensamos de trastornos parasitarios que pueden estar afectando. El diagnóstico es microbiológico por el descubrir los huevos característicos del Paragonimus evilis. Tratamiento utilizamos praziquantel habitualmente, difenol más raro, pero es suficiente. Este es un huevo de Paragonimus evilis. ¿Sí? Como les repito, simula mucha tuberculosis, muy parecido, pero los pacientes tienen el antecedente de haber comido este cangrejito de agua dulce que es la pangora. ¿Algunos de ustedes han comido pangoras? ¿Quién es de la costa? ¿Quién es de la costa? Nadie. ¿No conocen la pangora? ¿No? Es raro, ya no existe. No tenemos cangrejos de agua salada que son muy grandes. Estos son pequeñitos. ¿De acuerdo? Echinococcus, otro parásito. Muy bien. En cambio, el echinococo es un plato inmenso. ¿Sí? Y hay varios echinococos granulosos y multiloculares que tienen como huéspedes definitivos los perros y los peces. El cestodo puede entrar al intestino del animal hospedero, se eliminan los huevos que contaminan el agua y pueden entrar al consumir el agua contaminada al ser humano y entrar como mucósfera, y de ahí va al hígado y al pulmón. Y forma quistes, abscesos parasitarios a ese nivel. La larva se desarrolla en todo el quiste y se producen unas lesiones muy grandes que pueden
contener el escoles de este tipo de parásito en su interior, ¿no? La estructura del quiste, que tiene varias membranas de líquidos como agua de roca, y tiene la arenilla hidratídica con los proquistes en el centro, que si se rompen a los bronquios van a provocar una vómica hidratídica, y botar a través de la tos los parásitos. Entonces, las manifestaciones respiratorias son tos, hemoptisis, irritación pleural y esta famosa vómica hidratídica por ruptura del. Pero hay una cosa, si la persona se sensibiliza a esto y se produce la ruptura del quiste, no solamente que puede haber urticaria, sino incluso choque anafiláctico. Por eso hay que tener mucho cuidado en funcionar uno de estos quistes, ¿sí? Hay que tratarle, hay que procurar matarle al parásito, y los cirujanos para sacar eso tienen mucho cuidado de no destruirle al quiste, porque si se rompe y se extravasa su contenido puede producir reacciones alérgicas severas, ¿no? La radiografía suele ser una imagen quística o móvil, redondeadita, y en el interior existe el bicho, ¿sí? Hay pruebas serológicas y anticuerpos que tienen relativamente poco valor. El tratamiento es quirúrgico y se puede utilizar albendazol o praziquantel antes del proceso quirúrgico y después del mismo. Estos son los quistes, ¿sí?, del echinococco granuloso. ¿Sí? Aquí está, usted puede ver la pieza con el quiste. Aquí dentro están los esporos, es el parásito. Y esto está en el pulmón. Si esto se rompe y va a los bronquios, los quistes salen, ¿no? Salen los quistes hacia afuera, ¿sí? El Ascaris lumbricoides. Esto conocemos todos de parasitosis, ¿no? Es un nemátodo, es el nemátodo más grande, es universal, parasita al 4% de la población mundial, muy frecuente en nuestras zonas tropicales, y la transmisión es fecal y oral. Si la transmisión de los huevos con los alimentos y el agua contaminada. Las larvas pasan al hígado, corazón y pulmón. En los alvéolos están presentes, de ahí van, son decapitados o tocidos hacia el esófago, estómago y al intestino delgado para continuar. Y ahí, durante el paso por el pulmón, producen manifestaciones respiratorias, habitualmente de 1 semana a 2 semanas después de la infección. Y los síntomas inespecíficos son tos, disnea, hemoptisis, fiebre y eosinofilia. Y también se acompaña de síndrome de Loeffler, que ya sabemos que no es más que manifestaciones radiológicas de neumonitis que desaparecen rápidamente. Perdón un ratito. Aló. Ya, ahorita. Es que estoy en clases, ya. Me espera un ratito, por favor. Pero ven a misma hoja, ¿no es cierto? O en otro. Sin otro resto por el padre. ¿Tiene poder de disfrutar? No. Hay que ponerle la vida, pero no.
Listo, disculpen que tengo que salir urgente. ¿Sí me están escuchando o no? ¿Ah? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, 4 a 15 días después de la infección se producen los síntomas, ¿no es cierto? Y pueden incluso presentar ataques de asma en los pacientes asmáticos. Eso es importante. Hay infiltrados migratorios, una neumonía eosinofílica, y en la microbiología podemos ver los huevos en las heces o larvas en el esputo o en el aspirado bronquial. Tratamiento: cualquier antiparasitario, mebendazol o albendazol, nitazoxanida. Son los huevitos de Ascaris, ¿no?, que se pueden observar, ¿no? El estrongiloides. Este es frecuente en las áreas tropicales y subtropicales. Este, en cambio, no ingresa por la boca, sino ingresa por la piel. La larva penetra en la piel, ¿sí?, circula a pulmones, alvéolos, y de ahí es deglutida al intestino, donde se forma la forma adulta. Y se puede producir autoinfestaciones en la misma persona. Puede producir diarrea, dolor abdominal y manifestaciones pulmonares como fiebre, líneas, disminución de tos, e incluso da una neumonía cavitaria. Y en casos severos puede producir sepsis. Puede producir sepsis cuando se dice. El diagnóstico es por imágenes de neumonía cavitada y encontrar las larvas en las heces o en el esputo o en el lavado broncoalveolar. Tratamiento: ivermectino, thiametrazol. Aquí están los estrongiloides, ¿no? Si le vemos allá a los larvas de los adictos aquí, de estrongiloides, ¿no? Claramente dice. Y entonces estas son las infecciones pulmonares producidas por el virus, ¿no? Paragónimos westermanni, ya sabemos, bronquitis, abscesos pulmonares, o la ingesta de los crustáceos crudos, ¿sí? El equinococo o hidatidosis pulmonar, ¿no? Contacto con perros que han comido vísceras con hidatides, el Ascaris lumbricoides y el Strongyloides stercolaris, que son los gusanos que más frecuentemente afectan. Los cistosomas, Toxocara canis, Decatur americano, anquilostomas y filarias son mucho más raros, ¿no? Se les menciona de todas maneras, pero evidentemente todos estos van a producir síntomas respiratorios muy, muy similares, ¿no? Por ejemplo, el Toxocara canis, que viene de los perritos, Toxocara canis puede producir bronquitis, asma e incluso granulomas. Listo, es lo que teníamos que comunicarnos con ustedes referente a las parasitosis pulmonares. ¿Sí? ¿Qué más? Doc, ¿no íbamos a revisar algo sobre COVID, me parece? Ah, sí, eso, pero eso lo vamos a hacer en la próxima. En la próxima vamos a revisar COVID, que nos quedó pendiente, ¿no? Entonces, para el próximo día, viernes, ahí revisamos COVID. ¿Sí? La neumonía por COVID que tenemos por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, nos estamos viendo. Doc, una pregunta. Entonces, ¿el examen con usted quedaría para el día en el que está en el horario de exámenes? El 19. Lunes, sí, Doc. El 19 dice. Ajá, lunes 19.
Sí, 19, lunes 19. Y, Para Iker. ya, ¿y en qué mismo quedamos? El examen va a ser en la plataforma de la U. Voy a intentar subir a la plataforma de la U, lo que no estoy seguro es cómo puedan ustedes entrar. No tengo O sea, como, la más remota. o sea, es que como ya estamos matriculados, entonces usted solo debe hacer el examen. Tengo preguntas subidas ahí. Entonces Doc, tengo que subir unas cuantas más. Doc, si no cualquier cosa podría ser, supongamos, el sábado, podríamos hacer uno como simulacro que pueda subir unas 2 preguntas a ver si se nos abre, para ver cómo está antes del Eso examen. podemos hacer. Sí, sí. Nos falta cuanto más de 10 días, ¿no? ¿Sí? Sí, 15 días nos falta. Entonces ahí hacemos esa prueba, porque en realidad yo no tengo idea, le juro, no tengo idea. ya, Yo Doc. pongo visible para ustedes. A ver, yo selecciono las preguntas y les digo visibles para ustedes. Creo que selecciona las preguntas y pone la hora del examen, o sea, de cuánto es la duración, y de ahí pone visibles para los estudiantes. Déjenme hacer, yo voy a hacer todo eso y unas 2, 3 preguntas, aunque sea, les pongo a ustedes, ¿no? Y ahí Doc, vemos, si no ¿de cualquier acuerdo? cosa, por ejemplo, el doctor de cardio sí nos ha tomado pruebas en la plataforma, entonces podría preguntarle al doctor Vélez. Claro, claro. Lo que pasa es que yo o sea, no he utilizado ese recurso, porque se ha Claro, considerado que va a ser para el final. No tengo la experiencia ni la expertise. Primera vez que manejamos esta plataforma. Entonces, tengo las preguntas ahí, algunas he puesto, yo les voy a mandar, ¿no? Este sábado que viene les mando unas 2 o 3 preguntas, como usted dice, ¿no? Dejar visible. Y ahí vemos, si ustedes queda visible, hacemos una prueba, pues eso no tiene mayor importancia, y luego para subirle las otras preguntas. Eso sí, eso ya, lo Doc. vamos a hacer. Listo, ¿Listo? Doc. No se olvide de mandarme los resúmenes, dijo que nos iba a mandar y se ha estado Ahora le mando. olvidando. Ya, Doc. Ahora le mando. Listo. Ya, Hasta Doc. luego. Ya, hasta luego. Doc, Dígame. Doc, ¿podemos hacer una preguntita sobre asma? Ya, claro, dígame. Le Ya, escucho. Doc, lo que pasa es que queríamos saber, no sé si es que me escucha. Le estoy escuchando, sí le escucho. Ya, Doc, lo que pasa es que queríamos saber cómo es la administración de en por nebulización de el salbutamol y al mismo tiempo darle el oxígeno, porque estábamos viendo en una guía como que hay que darle el salbutamol más el bromuro y ahí midiéndole con los litros de oxígeno, entonces no sabemos cómo administrarle. La nebulización, el nebulizador que viene en los hospitales se conecta directamente a la toma de oxígeno, ¿sí? A la toma de oxígeno. Esa va al nebulizador, que es un frasquito así pequeñito, donde usted coloca la solución salina y ahí en gotas viene el salbutamol y el bromuro bicarbonato. Habitualmente damos 20 gotas en el paciente, 20 gotas de uno y 20 gotas del otro, y eso usted le pone a nebulizar. Eso se va a demorar unos cuantos minutos hasta que el paciente con el nebulizador y la mascarilla en la boca está inhalando. Y eso usted puede repetirle, ¿no es cierto?, unas 3 veces durante la primera hora. Ahora bien, eso es con oxígeno. Evidentemente le ayuda a tener oxígeno y vaporizar. Sin embargo, la efectividad de este tipo de nebulizaciones con la utilización de los nebulizadores en dosis medida es la misma. Es la misma. Usted puede utilizar 2, 4, 6, 8 puffs cada 20 minutos durante la primera hora. Ahora, es bueno lo que usted me dice porque usted le pone las 20 gotitas del salbutamol más las 20 de bitartoque en conjunto y esto tiene una acción sumativa, sinérgica, ¿no? Entonces eso es muy bueno. ¿De acuerdo? Eso es muy bueno porque usted suma las acciones. Pero no hay ningún secreto en eso. Eso es realmente, es sencillo, ¿no? Lo que necesita es la conexión, ¿no?
al oxígeno, el oxígeno va a impulsar la solución, ¿de acuerdo? Y le pone la solución salina, diluido en la solución salina, los correspondientes inhaladores. Salbutamol. Puede ponerle 5 o 6 litros, lo que sea suficiente para nebulizar, ¿sí? Porque evidentemente el interés es que se vaya la solución. Y esa solución va bien ahí. Y no hay ningún secreto en eso. Ya, gracias. Claro, usted le va, o sea, usted le hace la nebulización, ¿no es cierto? Y luego le quita la nebulización, una vez que acabó, y de ahí le está midiendo la saturación, ¿verdad? Y si la saturación permanece baja, usted le coloca una cánula con oxígeno, que es una nariz, ¿de acuerdo? Y de esa manera usted le está dando el oxígeno que el paciente necesita. Ahora, si usted necesita más oxígeno, mayor flujo, entonces 5, 6, 7 litros, hay que poner una mascarilla para que el paciente reciba más oxígeno. Entonces, eso es muy bueno. Pero sí, puede hacerlo. Mientras dura la nebulización, usted está conectando al oxígeno. No hay ningún problema.